Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a los asistentes y a las asistentes que apaguen sus micrófonos y cámaras. Tienen que estar en rojo para que no tengamos problemas con el enlace. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Sábados en la Ciencia. Y bueno, les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta nueva sede. En caso de haber preguntas, tenemos dos modalidades: levantando la mano, y la segunda, bueno, en este caso, levantando la mano, les daríamos chance para habilitar sus micrófonos. Y la otra modalidad es escribiéndonos por el chat. Nosotros les preguntaríamos si quieren participar por micrófono o, en su defecto, nosotros leeríamos la pregunta para los ponentes. El día de hoy no está con nosotros el doctor Ángel Trigos, quien es el que presenta. El doctor es el director general de investigaciones, pero me tomaré la molestia de presentar en este caso a los dos ponentes que vamos a tener el día de hoy. La charla es El estrés por quedarte en tu casa, del doctor Jonathan Cueto Escobedo, del Instituto de Ciencias de la Salud, y la doctora Tamara Cibrián Yanderal, del Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana. El doctor Jonathan Cueto Escobedo es licenciado en Química Farmacéutica Biológica y maestro en Neurotología por parte de la Universidad Veracruzana, doctor en Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador recientemente incorporado al Instituto de Ciencias de la Salud de la UB y miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2016 a la fecha. Su área de especialización es el análisis conductual. Y bueno, tenemos también a la doctora Tamara Cibrián Yanderal, quien es licenciada en Psicología Organizacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Se formó como maestra y doctora de Neurotología por el Instituto de Neurotología de la Universidad Veracruzana. Fue catedrática con ACID del 2014 al 2018 y actualmente ya es profesora e investigadora en tiempo completo del Instituto de Neurotología de la UB. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y sus líneas de investigación están relacionadas con las neurociencias afectivas, la neurobiología del comportamiento, la etología humana, el estrés crónico y la salud mental en poblaciones vulnerables. Tenemos que comentarles también que, bueno, Tardes de Ciencia eh, surge a través de lo que es, en este caso, la contingencia sanitaria que estamos viviendo el día de hoy, y es un programa que en la Universidad Veracruzana, a través también con la Academia Mexicana de Ciencias, estamos creando para hacerles llegar la ciencia a todos ustedes, en este caso, a través de este medio. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Les doy la bienvenida a nombre de la Universidad Veracruzana y pues no sé si quieran comentarnos un poquito más sobre por qué les gusta la divulgación o cómo ven esto de la divulgación, y posteriormente pasaríamos a sus charlas. Muchísimas gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Tardes de Ciencia. Pues es una modalidad nueva, realmente nos estamos adaptando, pero nos ha dado una oportunidad muy, muy padre de poder interactuar con otros públicos, inclusive de promocionar las cosas en línea. Y bueno, es una opción muy bonita para poder entretenernos, inclusive también se vale decirlo, entretenerse con conciencia, con divulgación científica, pues es una opción muy, muy viable. No necesariamente tiene uno que abordarlo con mucha solemnidad de decir, ay, pues vamos a ver la plática y todo esto, ¿no? Puede ser simplemente por entretenimiento, por cultura general. Creo que se necesita mucho, yo creo que yo aplaudo mucho este esfuerzo. Voy a ser breve ya aquí nada más con esta parte, pero una de las cuestiones que nos ha dejado en claro esta cuestión de la pandemia y la cuarentena es lo susceptibles que somos a noticias falsas, ¿sí? Desde las antenas 5G, el líquido para las rodillas y otras cosas por el estilo, la dexametasona, como de repente no entendemos bien qué es lo que está sucediendo con esas noticias. Entonces, esa es una oportunidad genial para la divulgación de la ciencia, para que la gente se pueda ir acercando a toda esta parte y de alguna manera adquirir esa habilidad de cómo ir abordando la información científica, por qué cambian de repente los datos, por qué cambia la información, cómo funciona la ciencia en ese sentido de cómo bajo ensayo y error se va corrigiendo todo esto, ¿no? Entonces, bueno, aplaudo mucho
esta iniciativa. No sé si la doctora Tamara quiera comentar algo. Pues de manera muy breve también yo la aplaudo, creo que los que estamos en la ciencia estamos fallando en toda esta divulgación y entonces ahora lo vemos de manera evidente con toda esta condición que estamos viviendo de la pandemia, pues creo que esfuerzos de este tipo de verdad hacen falta a nivel social. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por recibirnos en este foro y pues le doy la palabra a Jonathan y en un momentito participo yo. Muchas gracias. Ok, entonces, son 5 o 6. Yo creo que entonces ya vamos a iniciar, a no ser que digan lo contrario. Vamos a platicar un poquito de estas cuestiones de el estrés por quedarte en casa. Creo que es bastante claro de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de estrés. Vamos a tratar de hacerlo un poco ameno, ¿ok? Eh, entonces, pues lo primero que hay que empezar diciendo es precisamente aclarar un poquito el término, ¿no? ¿De dónde viene o de dónde surge esto del estrés? Y este que vemos aquí, por ejemplo, este señor que ven aquí se llama Hans Selye, y él en 1936 lo que hace es publicar un artículo que se llama Un síndrome de adaptación general ante estímulos nocivos, porque él se dio cuenta de que cuando los animalitos de laboratorio eh, los maltrataban un poquito, manipulaban mal los estudiantes, tenían una serie de respuestas, ¿sí? Como que estaban más nerviosos, vamos a decirlo así, y él llamó a esta fase una fase de alertamiento. Y si seguían en ese punto, de repente como que el animal se podía adaptar un poquito. Y le llamó mucho la atención y empezó a diseñar una serie de experimentos que hay que aclarar, hoy en día no se podrían hacer de la misma forma. Hoy tenemos lineamientos éticos muy importantes en investigación en cuanto a la manipulación de animales. Pero bueno, en ese tiempo era 1936, entonces pues no había tantas cuestiones éticas. Qué bueno que ahora sí las hay, pero por eso es que en ese tiempo logró hacer esto, ¿no? Y él lo que hacía básicamente de repente dijo, bueno, a ver qué pasa si de repente les mojo el material donde están durmiendo, si de repente les quito 2 horas de comida, si les prendo las luces en la noche, ¿ok? Si les quito la viruta donde duermen para que duerman ahora en plástico. Entonces, ante todos estos tipos de estímulos, que él les llama estímulos nocivos, él se da cuenta que en todos los casos viene la misma respuesta. Esta alarma, esta adaptación y después este agotamiento y los animalitos podían llegar a enfermar, ¿sí? Y por eso le llama un síndrome general, de adaptación general, porque las características eran las mismas, no importaba cómo de alguna forma estuvieras molestando a este animalito. Y ese es el antecedente inmediato de los trabajos y de las investigaciones relacionadas con la respuesta al estrés, aunque todavía no se le llamaba como tal estrés. Lo cierto es que, bueno, nadie dice hoy en día, ay, pues siento como que tengo síndrome de adaptación general a estímulos nocivos, ¿no? Decimos, estoy estresado. Y eso es porque el término nos lo robamos de otra parte, que es de un término físico, ¿sí? Y por eso les muestro esta imagen, por ejemplo, de Gran Cañón en Colorado, que lo mismo podría aplicar, por ejemplo, para el cañón de Sumidero, donde sabemos que estas formaciones naturales se han llevado, se han estado formando durante millones de años por las acciones de la erosión, la corriente, lo que va haciendo es desgastando, ¿sí? Y de ahí es donde tomamos esta parte, porque el estrés lo ocupaban en la física de materiales para describir a las fuerzas que provocaban el desgaste en la integridad de los materiales. Entonces, qué bonito, de ahí nos lo robamos un poco y ahora sirve también para definir a todos esos estímulos que producen vamos a suponer, una serie de respuestas, tanto conductuales como fisiológicas, que es de lo que vamos a hablar un poquito, ¿no? Entonces, bueno, cada vez que hablamos de estrés, a eso nos estamos refiriendo. Y si yo les preguntara, ¿sí? De aquí, ¿quién está estresado? Pues obviamente en las pláticas, la mayoría de los casos siempre nos dicen, no, pues la cebra obviamente la están correteando, si la está correteando la leona, entonces obviamente hay una activación muy importante, ¿sí? Para que pueda escapar. Y eso subyace precisamente a una respuesta fisiológica de estrés, pero una cuestión importante aquí que hay que resaltar también es que
esta leona que está cazando tiene exactamente el mismo tipo de activación. No se la van a comer, ¿sí? Pero puede salir herida por una patada que le dé, por ejemplo, la cebra. Y además va a hacer un gasto de energía importante, ¿sí? Tras la persecución. Y si no logra obtener, ¿sí?, el alimento, pues entonces va a tener problemas seguramente en cuanto a supervivencia. Entonces, también tiene que, de alguna manera, el organismo tiene que prepararse para ese reto, ya sea la presa o ya sea el cazador, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos tomar en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a definir algunas cositas de esa respuesta al estrés. Bueno, este estrés que es, vamos a decir, se dispara por estresores o estímulos estresantes, es como les llamamos, va a ser procesado en el cerebro con un eje que se llama hipotálamo hipófisis adrenal, que quizá algunos de ustedes ya lo llaman. Funciona algo así como un dominó, ¿sí? Entonces el hipotálamo, al percibir nosotros estos estímulos, el hipotálamo se activa y va a secretar una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropinas, que va, y esa otra vez, así como las fichitas dominó, le pega y esa se va a activar y va a secretar entonces otra hormona que se llama hormona adenocorticotrópica. Esa viaja, secreta al torrente sanguíneo y cuando llega ahí, de nuevo, en otro paso, activa estas glándulas en la médula de la adrenalina y empieza de glucocorticoides y el cortisol, por ejemplo, que es la hormona de respuesta al estrés, es una de las más famosas que se pueden estudiar cuando estamos estudiando estas respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Que llegue más oxígeno, haya más oxigenación al cerebro, para que y por ejemplo también va a favorecer la ruptura del glucógeno, que es como almacenamos glucosa, y la glucólisis, para que tengamos esa glucosa disponible y además la ocupemos para producir energía. ¿Para qué? Para poder entonces resolver esta situación de peligro, de apremio, de reto, etcétera, como le queramos llamar, ¿sí? Aquí hay otras estructuras, hablábamos de este sistema que regula emoción. Acá lo que quiero decir es que este término viene, básicamente es latín, que significa caballito de mar. No sé de dónde le hayan visto forma de caballito de mar, pero bueno, así es como se llama, igual y así queda un poquito más fácil el nombre. Amígdala también, que viene del latín, que ya hablamos un poquito también de estas estructuras límbicas, ¿sí?, que están regulando estas emociones. Entonces, desde ahí viene, desde que le damos esta valencia emocional, se dispara este eje que ya hemos visto y prepara a los organismos para la supervivencia. ¿Ok? Entonces las emociones son bien importantes en ese sentido porque son, digamos, así como está aquí el motor que va a activar la conducta. Y entonces es muy necesario, ¿no? Estamos hablando desde factores emocionales para ir a trabajar, para visitar a nuestra pareja, y para sobrevivir al peligro también, ¿no? Entonces las emociones disparan esa conducta y ese sistema iniciar normalmente estos procesos forma para que lo dirijamos a metas en específico, ¿no? Entonces tenemos el motor, emociones, y la presa que está modulando de alguna forma y es como el freno. Uno de los problemas importantes es que si hacemos un tipo de analogía, bueno, es como tener un motor de estos, nuestro sistema emocional, que es muy fuerte, y de este triciclo, ¿no? Lo que en algunos aspectos puede generar ciertos problemas, que es de lo que vamos a hablar ahorita, cuando el contexto no es el adecuado y cuando estas emociones y estas respuestas se están produciendo de manera crónica, de manera sostenida a lo largo del tiempo. Aquí vamos a hacer una pausa porque hemos estado hablando del cerebro, pero es importante hacer una pequeña pausa en este aspecto, ¿ok? Entonces, seguramente, todos han visto aquí eh, esta imagen, que es la imagen básicamente de la creación del hombre en la Capilla Sistina. Y un dato curioso es que hay un autor que por ahí de 2015 dijo, aquí el ángel de una imagen, ¿sí? Entonces, si checan esta, ¿Nos puedes hablar un poquito más fuerte, Jonathan? Por ok, favor.
Sí. Si escuchan, entonces, si ven este foro, entonces lo que hipotetiza este doctor en 2015 es que Miguel Ángel escondió ahí la figura del cerebro porque él hablaba un poquito, precisamente él sugería que en sus trabajos que pues el intelecto humano no venía de una inspiración divina, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, es una suposición, no sabemos realmente si es verdad, los invito a buscar el artículo, está muy interesante, pero algo que denota la importancia es esa primacía que le estamos dando al cerebro en estos momentos como un regulador de la conducta, que obviamente lo es, de alguna manera, pero no debemos dejar en fuera otros factores. Y algo que quiero resaltar con esta breve pausa que hicimos es precisamente que todo ese sistema tuvo que atravesar, ¿sí? Igual de emociones a la vida, y eso tiene que ver precisamente inclusive con estados hormonales y con otras funciones natal informática que está determinando cómo se forman nuestras sinapsis, cómo también están nuestros receptores, todas esas partes. Entonces, esto son factores que también están involucrados. Factores sociales también son importantes, no perderlos de vista. Y a otros que no podríamos realmente hacer una separación tan tajante de si son cuestiones completamente sociales o si son biológicas también. Por ejemplo, nosotros somos una especie social precisamente porque somos primates, ¿sí? Y como la mayoría de los primates, necesitamos precisamente esa interacción social y ahí en este caso, esta cuarentena ha implicado precisamente un poco la pérdida de esa interacción, ¿ok? Y por eso es que observamos los efectos que pueden no ser tan agradables. Entonces, básicamente, ante una pregunta podemos contestar de diferentes maneras. Este es un ejemplo de Robert Sapolsky, que es un endocrinólogo. También es muy recomendable que lo lean, tiene ahí varios libros. Algunos de los ejemplos que hemos preparado para esta plática vienen precisamente de un libro que él tiene que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Ok? Y entonces él, por ejemplo, dice, pone una pregunta que es algo así como infantil, de alguna forma, para que todo el mundo lo entienda. Esta que tienen de repente los estadounidenses en sus chistes, ¿por qué la gallina cruzó el camino? Y aquí está el otro lado, ¿sí? Y lo que dice es que un endocrinólogo diría, bueno, los niveles de estrógeno de la hembra llegan a través de la sangre y la hacen responsiva, ¿sí? A estímulos sexuales. ¿Ok? Y por lo tanto, al ver al gallo lado, pues va a emitir esta conducta y va a cruzar. Pero si le preguntáramos, por ejemplo, ¿sí? a un biólogo evolutivo, diría, a través de los siglos, las hembras que no respondieron a mensajes sexuales tuvieron menos éxito reproductivo y no transmitieron su material genético. ¿Ok? Y las dos respuestas, pues realmente son correctas, pero están explicando el fenómeno en diferentes niveles, que es algo que no debemos de perder de vista en estas partes. Tenemos niveles sociales, tenemos niveles biológicos, tenemos niveles genéticos, etcétera. ¿Ok? Entonces, esa era la cuestión y debemos evitar entonces omitir los demás niveles y hacer generalizaciones como las que tenemos aquí de repente. La oxitocina es la hormona del amor, sí, pero también bajo ciertas condiciones puede aumentar la agresión porque aumenta la cohesión de grupos. Entonces se ha visto que en roedores, por ejemplo, los altos niveles de oxitocina, si tú le metes a un miembro que no sea del grupo, lo van a atacar más, ¿sí? Porque está más unido ese grupo. La dopamina es la hormona del placer, sí, pero también está relacionada con el movimiento. Entonces no podemos ser tan estrictos en ese sentido. El estrés es malo bajo ciertas condiciones, que es de lo que vamos a hablar ahorita, sí, pero también ya vimos que es una respuesta necesaria para la supervivencia de los organismos. ¿Okay? Lo que sucede es que hay ciertos contextos, como estos que vemos aquí, en donde la respuesta al estrés puede no llegar a ser tan benéfica, que es cuando decimos que no es adaptativa. ¿Sí? Entonces todos están más o menos familiarizados con esta expresión de parece león enjaulado, ¿sí? Porque esta restricción de espacio, esta restricción de estímulos sociales, esta restricción de cualquier otro enriquecimiento que tenga ahí, lo que va a producir son efectos deleterios, que es comparable acá lo que se puede ver en las cárceles, ¿sí? Y con las reclusas,
en donde obviamente todo esto desata las respuestas al estrés y puede producir alteraciones importantes o síntomas importantes. Y este es un trabajo, sí, que se realizó en la Universidad Veracruzana con investigadores con los que tengo el gusto de colaborar. Y ellos lo que hicieron en 2009 fue precisamente ver cómo estaban los indicadores de depresión en mujeres reclusas en la Fortaleza de San Carlos y en Pacho Viejo, por ejemplo. Y si ustedes ven aquí, tenemos a estas mujeres y visitas. Y si las visitan a la semana, quienes reciben visitas o solamente una vez al mes. Quincenalmente, bueno, pues baja un poquito el índice. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo ante este estímulo social, en donde los están yendo a visitar, en donde se sienten valorados y queridos, bueno, los niveles de depresión están bajando. Entonces, estamos hablando precisamente de cómo los factores sociales también intervienen en estas respuestas biológicas, ¿ok? Y eso explicaría de alguna manera cómo para algunos de nosotros esta cuarentena puede ser bastante difícil porque nos vemos limitados en las interacciones sociales. No es el momento adecuado para salir a tomarse un café, no es el momento adecuado para salir al cine y convivir con los amigos, y entonces están bajando nuestras interacciones sociales y es muy posible que estos indicadores suban. ¿Sí? Y eso es algo que quisimos un poco estudiar en una serie de trabajos que hemos propuesto, la doctora Tamara y yo, y agradecemos muchísimo si hay aquí gente que haya participado, por eso también lo promocionamos. Muchas gracias a todos que se tomaron la molestia de contestar. En este caso, por ejemplo, en 2 etapas, al finales y a inicios de abril, finales de marzo, y luego después, recientemente, a finales de mayo, inicios de este mes. ¿Ok? Y agrupamos a estos individuos, lo que tenemos aquí, por ejemplo, estas gráficas. Clarita, la barra han reportado que parece ser que no han cambiado su peso. Las que lo volvimos a lanzar 2 meses después, ¿sí? Y fíjense cómo las personas que han subido de niveles moderados de ansiedad, ¿ok? Entonces pareciera por ahí que esos cambios de peso que tienen que ver obviamente con lo que uno está consumiendo, están relacionados un poco también con el nivel de ansiedad que tú tienes. Entonces, seguimos tratando de escribir un poco esto. Estos resultados realmente, son preliminares. Se necesita llevar a cabo muchas más cosas, pero bueno, ya nos están sugiriendo alguna información. ¿Ok? Y acá lo que hicimos es, bueno, vamos a dividirlos en qué tanto de repente han tenido los famosos atracones, que es cuando empieza uno a comer mucho, y se puede dar precisamente por esos estados de ansiedad. Y bueno, concuerda muy bien con la teoría en el sentido de que las personas que reportaron en ese mes esos atracones, pues tienen mayores niveles de ansiedad. ¿Ok? Hay muchos factores neurobiológicos como las orexinas que están regulando la conducta alimenticia, pero ya sabemos hoy en día que también estos factores emocionales son muy importantes, ¿sí? Estos atracones de aquí normalmente suelen ser de alimentos que son más dulces y se les llama comida reconfortante. Entonces, la gente los suele ocupar sin saberlo, precisamente para tener un tipo de reforzador, un tipo de sensación placentera para contrarrestar el estrés que estén sintiendo. ¿Sí? Entonces, no nada más se trata de simplificar y decir, bueno, como mucho porque soy glotón. No. Es muy posible que durante esta cuarentena el estrés que estamos desarrollando nos esté haciendo emitir este tipo de conductas para tratar de contrarrestar un poco, ¿no? Comer más, aumentar el consumo y incluso en algunos casos, por ejemplo, perder el control, ¿sí? Como se muestra en esta gráfica también, en donde se les preguntó si han perdido el control sobre lo que comen, como si comieran como si no pudieran parar, y vemos de nuevo moderado síntomas de ansiedad que son más altos, de acuerdo con este índice. Entonces, eso puede estar sucediendo en estos casos y es una cuestión muy importante que hay que resaltar.
¿sí? Aquí estamos hablando de los niveles de ansiedad. Entonces, no podemos nada más decir, bueno, es que es una falta de educación, es que no tienen los hábitos alimenticios correctos, sino que lo que nos está diciendo también es que tenemos que cuidar mucho el aspecto de la salud mental, porque es muy probable que ante esta cuarentena, ante esta restricción de otros reforzadores como el poder interactuar con la gente, ante otros estímulos sociales, ante poder salir, hacer deporte, simplemente pasear, caminar, etcétera, bueno, estamos buscando otros reforzadores y en este caso el que tenemos a la mano es la comida, ¿sí? Pero también es preocupante porque más adelante la doctora Tamara les va a hablar un poquito de cómo el estrés desregula un poco estas cuestiones metabólicas, ¿sí? Y cardiovasculares y puede producir problemas. Y otra cuestión por la que también es importante es porque nosotros les preguntamos cuántos consideraban que tenían sobrepeso u obesidad y fíjense cómo llega aproximadamente al 40%. Y eso es importante porque ya lo dijimos, la obesidad está asociada, el sobrepeso está asociado con el origen de muchas otras enfermedades. Y en este caso, además, ya sabemos que es un factor muy importante de vulnerabilidad ante el COVID. ¿Okay? Y por último, también aquí ya lo que estamos viendo no son los índices de ansiedad, sino el porcentaje de individuos, ¿sí? Cómo contestaron. Y si se dan cuenta, el 1%, aproximadamente 32%, subido de peso. Cuando estaba iniciando todo esto, llevábamos como 15 días de cuarentena apenas. ¿Ok? Ahorita, 2 meses después, ya del 10%. Es decir, 10% más de personas reportan que han subido de peso. Y si eso lo aumentamos, que dijimos que, pues, puede ser que ya tenemos sobrepeso o obesidad, ¿sí? Pues entonces sí nos plantea un problema serio que tenemos que ir abordando, no únicamente como una cuestión de hábitos alimenticios, sino también de la modulación de la salud mental y de factores emocionales y de tratar de regular este estrés. Pero vamos a buscar otras conductas que sean mejores que el refugiarnos en estos alimentos que son esta comida confortante, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte que yo quiero resaltar con estos estudios. Quiero agradecer a todas las personas que participaron en estas encuestas, que las compartieron también. Y continuaría la doctora Tamara con más información muy pertinente al respecto. Por último, solamente quiero invitarlos a la Semana del Cerebro, donde son relacionados el lunes 6 de julio, empezaría con esa parte. Entonces, por ahora sería todo de mi parte. Los dejo con la doctora. Adelante, doctora. Si gusta habilitar su cámara también. Sí, claro. Su presentación. Mi presentación. A ver, la mando. Gracias, Jonathan. Ahí ya la ven. ¿Sí? Danos un momento. Pantalla 1. Sí, ya la tengo compartida. A ver, permíteme. Ya. Sí, ok, perfecto. Perfecto. Ok, pues muchas gracias también. Se me adelantó el agradecimiento. Quería iniciar agradeciendo a Tardes de Ciencia por esta iniciativa, por este espacio que nos brindan para hablar un poquito de todo lo que estamos viviendo. Está muy relacionado con esta situación del COVID. Entonces, bueno, ya Jonathan dio un buen acercamiento acerca de lo que el estrés puede hacernos, tanto para bien como para mal. Yo les voy a hablar desgraciadamente de la parte más negativa y retomo este ejemplo del que nos habla él en función de los estresores, ¿no? Entonces está esta cebra que puede ser atacada por el león, pero esta cebra, la diferencia que tiene es que no es atacada por el león de manera continua, es decir, no es atacada varias veces al día, no tiene que huir del león varias veces al día, o ni siquiera diariamente. Y la diferencia con el estrés que padecemos los seres humanos, y seguramente también muchos animales, como bien decía Jonathan, que están en encierro, que están en condiciones adversas, en el caso del estrés psicológico, pues es exactamente esa condición, es estar sintiendo que somos la cebra y que nos atacan, pero no solo una vez, sino varias veces al día.
Y entonces ante esta condición pues se perciben diferentes amenazas, una nunca explorada y nunca vista anteriormente en la humanidad, o bueno, sí, pero no en la humanidad reciente, en la historia reciente, es una pandemia como la que estamos viviendo por el coronavirus. Y entonces estos estresores que nos ha llevado a percibir, estas amenazas que nos lleva a percibir, hace que se ponga en riesgo una condición que necesitamos. Y aquí amplío un poquito el término de estrés que utilizó Jonathan para hablarles de la alostasis. Entonces, bueno, Sterling en el 88, ¿no? Más o menos reciente, y posteriormente McEwen en el 2002, definen al estrés como que ya el término quedaba un poquito corto y ellos dicen, vamos a modificarlo y vamos a considerar otras cosas, y entonces vamos a nombrarlo alostasis. ¿A qué se refiere esta alostasis? Bueno, es un proceso mediante el cual el cuerpo, cuando está sometido a ciertas exigencias o a ciertos niveles de estrés, pues bueno, logra recuperar su estabilidad. ¿Qué es lo que hace? Pues realizar cambios a nivel fisiológico, a nivel psicológico, y entonces esto permite un equilibrio estable de alguna manera. ¿De qué se trata esta parte? El cerebro, o bueno, toda nuestra vía del estrés y todos estos sistemas de los que nos habló Jonathan, perciben una amenaza. Entonces nosotros vamos a tener, por un lado, un despliegue conductual, una respuesta de comportamiento, que va a estar basada también de manera personal. Cada uno de nosotros se comporta distinto ante las mismas amenazas. Entonces vamos a tener estas respuestas que van a activar una serie de respuestas fisiológicas, una cascada fisiológica, en donde va a estar involucrado pues el sistema nervioso autónomo, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que ya mencionó el doctor Jonathan. También va a estar implicado el metabolismo, va a haber modificaciones, es decir, cuando estamos estresados, pues se frenan todas las cuestiones metabólicas, ¿no? Y después tienen que hacer un reset una vez que acabe el estresor para volver a activarse. Hay una activación del sistema cardiovascular, tenemos palpitaciones cardíacas, tenemos cuando sentimos angustia, cuando sentimos estrés por alguna cosa, y también va a estar implicado el sistema inmune. Entonces, si ustedes ven todas estas respuestas metabólicas, pues van a estar de alguna manera activándose y desactivándose, o bueno, llegando a su normalidad, a su línea basal, ante las amenazas que tenemos. Por supuesto, esto no va a estar únicamente enfocado en las respuestas de, de comportamiento, sino que también vamos a tener diferencias individuales que van a estar, pues, definidas por nuestra genética, por cómo nos ha ido en el desarrollo, es decir, si fuimos unas personas que estuvieron en bienestar desde chiquitos, que nos trataron bien nuestros padres, o no, al contrario, ¿no? O sufrimos de adversidad, etcétera, pero también va a estar definido por la experiencia que hayamos tenido. Es decir, por ejemplo, las personas que a lo mejor vivieron en Ciudad de México durante la pandemia pasada, no, bueno, no, sí, pandemia también, toda esta situación de la influenza H1N1, pues tenían cierto conocimiento ya de ciertos tipos de cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia que nos da el haber recibido estresores previamente nos prepara para regular también nuestra respuesta fisiológica si es que salimos bien librados. Si no salimos bien librados, pues al contrario, ¿no? Puede ser que nos genere muchísimo más estrés. Entonces, ante esta condición, yo les quiero platicar. ¿Qué es lo que pasa ante una situación en la que estas amenazas percibidas, esta alostasis, se ve amenazada de alguna manera, y entonces se da una condición en la que podemos estar viviendo estos estresores de manera cotidiana, ¿no? Y toda esta liberación de diferentes sustancias, en donde están implicadas diferentes áreas y diferentes hormonas que bien explicó Jonathan y que no voy a retomar tan repetitivamente, pero entonces toda esta cascada que se libera y que al final nos va a permitir que se liberen glucocorticoides, que nos ayuden también a enfrentar esos estresores, si están activándose de manera continua, es decir, si yo estoy preocupada en este momento o ustedes están preocupados por todo lo que estamos viviendo, si soy una persona que a lo mejor se quedó sin empleo o está viviendo violencia en casa o está preocupado porque tiene un familiar o porque tiene un cohabitante que pueda tener factores de riesgo, entonces le da miedo también que se enferme o que se enferme él mismo, etcétera, pues todos estos son estresores crónicos que si no logran en algún momento cesar o disminuirse o adaptarse
Entonces, lo que va a pasar es que este equilibrio se ve afectado y entonces se llega a una condición que se denomina carga alostática. ¿Qué es lo que pasa en esta carga alostática? Pues el cuerpo va a tratar de recuperarse después de un evento estresante, pero al mismo tiempo el estresor sigue presente, ¿no? Porque estamos activando continuamente, estamos pensando continuamente cuándo va a terminar esta condición de encierro voluntario, cuándo se va a reactivar económicamente el país, cuándo va a aparecer alguna condición que reduzca la mortalidad y la susceptibilidad que tenemos ante el COVID, etcétera. Entonces, no cesa ese estresor, sigue activo de manera continua, de manera que nuestro cuerpo pues se va a acostumbrar a vivir con esta sobrecarga y entonces va a estar activando este circuito de manera constante y vamos a tener efectos metabólicos e inmunológicos que pueden ser perjudiciales. ¿A qué se refiere esto? Que como yo les decía, ante una amenaza percibida, estos sistemas fisiológicos, el sistema nervioso autónomo, el metabólico, el sistema circulatorio, etcétera, pues van a estar activándose de manera tal que ante una condición prolongada, pues entonces pueden aparecer enfermedades crónicas de importancia, como pueden ser la hipertensión, como puede ser la obesidad, que nos mencionaba Jonathan ya con sus hallazgos, riesgo de diabetes, ¿no? La población mexicana, pues tenemos altísimo riesgo también de diabetes, cáncer, trastornos de tipo ansioso, depresión y también enfermedades que pueden estar comprometiendo a nuestro sistema inmune, ¿no? Porque nuestro organismo no está listo como para atacar todos estos estresores que se están presentando de manera continua. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede aquí? Hay algunas sustancias que están involucradas ante la respuesta al estrés también, y como bien decía Jonathan, el estrés es bueno porque nos prepara, porque nos enseña a cómo actuar posteriormente, incluso ante condiciones como la que estamos viviendo el día de hoy y por lo que se crea este foro de tardes de ciencia después del coronavirus, todos nos hemos tenido que adaptar, entonces yo ese lo ubicaría tal vez como un estresor agudo en un inicio, ¿no? Que tuvimos que modificar, a migrar a las nuevas plataformas, a empezar a dar docencia de manera virtual, a hacer este tipo de foros de manera virtual cuando estábamos acostumbrados mucho más a los de tipo presencial, o muchos de nosotros estábamos más acostumbrados. Y entonces, si tenemos un estresor de este tipo que es agudo, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues de manera inicial, si nosotros sabemos cómo enfrentar ese estresor, pues los niveles de dopamina aumentan, ¿no? Porque entonces nos sentimos recompensados de alguna manera, se refuerza nuestra conducta si logramos llevarlo bien a cabo, y entonces este nivel de dopamina va a estar hasta arriba, eso es bueno. El cortisol, pues al final sí tenemos como que adaptarnos, tenemos que estar al pendiente de cómo funciona la cámara, cómo funciona cada una de las plataformas, etcétera. Entonces, eso hace que nos mantengamos atentos ante un solo estímulo. Y la epinefrina o la adrenalina, pues no va a estar tan presente, ¿no? Que está relacionada más con cuestiones de miedo. Entonces, ¿qué pasa si estamos viviendo esta condición en donde cada día nos dicen hay picos nuevos de contagio, ¿no? Y hay picos nuevos de mortalidad, y entonces ahora son el mayor número de muertos se va presentando cada día, el mayor número de contagios se va presentando cada día. Entonces vemos que aunque nos quedamos en casa, aunque estamos haciendo nuestras labores de sanitización constante, no está reduciéndose la situación, vemos que a nivel mundial es una situación bastante de riesgo, y entonces están fallando la búsqueda de soluciones ante los diferentes estresores que estamos viviendo, ¿no? Y esto no solo aplica para el COVID, sino para cualquier estresor que tengamos en la vida, que se mantiene de manera constante e independientemente de nuestras estrategias, pues no estén funcionando. Entonces, ahí es donde aparece la ansiedad. Esa ansiedad nos angustia y entonces nos hace buscar diferentes maneras de solucionarlo, y si no lo encontramos, entonces eso se convierte en un estrés crónico. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, durante la ansiedad, por supuesto, hay una sensación de miedo, de angustia, hay una liberación más grande de epinefrina, también hay una liberación alta de cortisol, pero ya no hay tanta motivación, ¿no? Ya los sistemas dopaminérgicos, mesolímbico dopaminérgicos, que están relacionados a toda esta parte recompensante, pues se mantienen a la baja. Y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Se mantiene este estresor y entonces esa ansiedad que antes sentíamos puede ser reemplazada por depresión y por pasividad, ¿no? Entonces ya se mantienen niveles de cortisol de manera muy alta, de manera constante, ¿no? Y entonces empiezan a fallar
pues todos estos sistemas metabólicos, cardiovasculares, etcétera, y dan paso en algún momento a enfermedades crónicas también, y pues la epinefrina tampoco se regula a la baja. Entonces, esta es la idea de cómo el estrés presentado de manera constante nos puede llevar a la ansiedad, y la ansiedad presentada también de manera muy constante nos puede llevar a la depresión. Esto, por supuesto, es una aproximación muy simplista, ¿no? Están involucradas mucho más cosas que, bueno, ojalá en algún otro momento tengamos tiempo de compartir. Y entonces, a raíz de toda esta condición que estamos viviendo, de todo este estrés que estamos viviendo, como bien comentaba Jonathan, nos dimos a la tarea de realizar algunos proyectos en colaboración con otros académicos del instituto, de otras instituciones, y entonces hicimos una evaluación del estrés, de la ansiedad y de la depresión ante esta contingencia. El objetivo pues, fue evaluar este estado de salud mental en relación a estos factores que les digo en la población mexicana adulta ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Esto fue realizado vía la plataforma de Google Forms. Entonces, bueno, al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que más o menos inició el 20 de marzo, pues se hizo la primera evaluación, ¿no? Entonces salió todo este movimiento de quédate en casa, había mucha incertidumbre de cómo iban a reaccionar tanto la población como toda la epidemia en nuestro país, y después, posteriormente, 2 meses después, se realiza una segunda evaluación. En este caso, bueno, fueron adultos mayores de 18 años que tuvieran ya por voluntad propia la firma del consentimiento o la aceptación del consentimiento informado, y se realizaron evaluaciones de estrés percibido y los inventarios de ansiedad y de depresión de Beck. La manera de invitar a los participantes fue mediante las redes sociales como Facebook o WhatsApp y como les decía, mediante la plataforma de Google Forms. Entonces, bueno, para dar una idea una radiografía de lo que fue la población estudiada, participaron 3.024 participantes, contando las 2 participaciones, en su gran mayoría mujeres, con el 77% de la población. Estaban los rangos de edad en donde hubo mayores participantes, fueron los rangos entre los 21 y los 40 años, es decir, población joven. También con alto grado de estudios, ¿no? El 69% contaba con estudios de licenciatura o posgrado. También otra condición que se presentó es que el 45%, que fue el porcentaje más alto, eran asalariados, es decir, que percibían un sueldo fijo, y el 21%, aunque no tenían un sueldo fijo, se encontraban estudiando, entonces tenían también apoyo. Entonces, esto nos da una idea, por un lado, de que no estaba ese estrés económico, al menos porque había un sueldo fijo. El 46% reportó estar casado o vivir en unión libre, ¿no? Entonces, eso también es una alta cantidad de la población que cohabita con alguien, y la mitad de ellos también tienen hijos. Entonces, ante las diferentes preguntas que se hicieron, yo les traigo un resumen de algunas. Se les preguntó, por ejemplo, si tenían angustia o temor de enfermarse de COVID-19. Las evaluaciones se mantienen más o menos constantes entre la primera evaluación y 2 meses después, es decir, estábamos moderadamente, más o menos, ¿no? En niveles medios de angustia de enfermarnos. Sin embargo, la situación cambia, y esto tiene mucho que ver con la parte emocional y con la parte social que somos como seres humanos. Cuando se les pregunta, bueno, ¿tienes miedo o tienes temor y angustia de que algún familiar tuyo se enferme de COVID? Entonces los niveles cambian a verse mucho más altos en niveles moderados y severos, ¿no? Porque nos da mucho más miedo que se enferme alguno de nuestros familiares. Al final del día somos seres sociales, y creo que esto es algo que está contribuyendo muchísimo a que haya estos niveles de estrés y de angustia en nuestra población, porque nos han obligado a mantenernos aislados. Entonces, bueno, sí, en la segunda evaluación disminuye un poco el porcentaje, ¿no? Se aumenta a nivel moderado, pero se disminuye en el nivel severo, porque también pues ya nos dimos cuenta o ya aprendimos de alguna manera que las actividades que hacemos mientras nos mantengamos atendiendo las recomendaciones, pues como que sí disminuyen el riesgo de contagio. Posteriormente se les preguntó en qué medida le ha preocupado la escasez de suministros de atención médica. Como recordaremos, en un inicio, pues bueno, hubo un desabasto, incluso se mantiene hasta el día de hoy en algunos de los insumos, pues de gel antibacterial, de mascarillas, de cubrebocas, etcétera, ¿no? Incluso de todos estos sanitizantes en aerosol y demás. Entonces, bueno, esta escasez también había una preocupación moderada
que se mantiene en la segunda evaluación, a nivel severo disminuye algunos puntos porcentuales. Sin embargo, cuando también preguntamos, bueno, ¿y qué tanto te preocupa la capacidad de los sistemas de salud mexicanos para hacer frente a esta pandemia que estamos viviendo? Entonces ahí sí, en una primera evaluación, como no teníamos idea, teníamos la referencia de otros países que tenían curvas altísimas, que llegaban a picos muy altos de contagios y de mortalidad, y entonces pues nos preocupaba mucho que sucediera esta misma condición en nuestro país. El 47% en la primera evaluación reportaba sentirse severamente angustiado por los sistemas de salud mexicanos. Y esto, bueno, se disminuye unos 9 puntos porcentuales en esta segunda evaluación. Entonces, bueno, ya vimos más o menos cómo se ha estado atendiendo esta condición. Ahorita en nuestra ciudad, ¿no? Aquí en Jalapa y en Veracruz, pues estamos viviendo ya los picos más altos que pues llegan un poquito retrasados con respecto a otras ciudades. En un inicio también tuvimos una gran cantidad de información en los medios, en redes sociales, en televisión, etcétera, y entonces eso nos generaba preocupación. Ante una segunda evaluación, pues vemos que han disminuido un poco estos niveles de moderados a severos para traducirse en niveles más bajos, y esto pues también es hasta cierto punto adaptativo, ¿no? Ya vimos, al principio a lo mejor teníamos necesidad de aprender mucho más sobre esta enfermedad, de conocer qué es lo que estaba pasando, y al paso del tiempo hemos ido regulando esa necesidad de conocer toda la información inmediatamente, y pues bueno, como que somos un poco más selectivos tal vez. Y entonces, ya una vez haciendo evaluaciones de estrés ante esta condición, este instrumento es la escala de estrés percibido, y a lo que refiere es al último mes, ¿no? ¿Qué tan estresado te has sentido el último mes? La primera evaluación, recordemos, es justo al inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y esta segunda evaluación es 2 meses después. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Y la manera de identificar es, bueno, si las barras de arriba, en las siguientes 3 láminas que les voy a presentar, si las barras de arriba se ven un poquito más largas que las barras de abajo, se refiere a que aumentó, ¿no? Que la condición pues aumentó en un segundo periodo, y si se ven más cortas es que disminuyó. Entonces aquí la que llama la atención es el número de mujeres y la prevalencia en mujeres que se sienten estresadas, ¿no? Estamos hablando de que está subiendo, de que están en un 60% de mujeres que se perciben como estresadas, y en el caso de los hombres disminuyó muy poco, pero disminuyó. En relación a los niveles de ansiedad, bueno, en esta primera evaluación, pues sí había altos niveles de ansiedad moderada y severa con respecto a lo que se espera en la población en general. Y estos niveles de ansiedad, pues bueno, en el caso de los varones disminuyen, y en el caso de las mujeres se mantienen en ansiedad severa y disminuyen un poco en ansiedad moderada. Entonces, bueno, en este caso sí, la ansiedad en niveles bajos se reporta mucho más. Aquí vale la pena mencionar que los instrumentos de inventario de ansiedad y de depresión de Beck son instrumentos que identifican sintomatología ansiosa, ¿no? No son instrumentos diagnósticos. Entonces, esta sintomatología sí puede ir modificándose, y refiere a las últimas 2 semanas. Entonces, puede ser esperado que disminuya o que aumente, ¿no? Conforme se van adaptando estos estresores. Y en relación a la depresión, también está referido a sintomatología, y entonces en este caso sí resulta importante o resulta un poco pues interesante, y también una cuestión de atender, es que vemos que los niveles de depresión moderada, tanto en hombres como mujeres, van en aumento, ¿no? Y esto, aunque los niveles de depresión grave, de sintomatología en depresión grave, disminuyen un poco más en los hombres y muy poco en las mujeres, pues sí vemos que el número de participantes que se encontraban tal vez sin depresión, pues está yendo en disminución, ¿no? Y entonces se están presentando en los diferentes niveles, sobre todo en la población femenina, que recordemos además fue el 77% de la población evaluada, pues están en aumento. Entonces, esta parte sí es de llamar la atención, porque ante la presencia de esta sintomatología, ya llevamos 2 meses, si se presenta durante un curso de 6 meses, pues entonces ya podríamos estar hablando de que tiene algunos criterios clínicos para ser declarada ya en funciones de diagnóstico. Por supuesto, ante la presencia de este tipo de sintomatología,
Lo que se recomienda es que haya una evaluación psiquiátrica mayor, ya completa y hecha por especialista, por supuesto. Ya como comentarios finales, bueno, ¿qué es lo que vimos? Que durante el curso de esta emergencia sanitaria nos preocupó más que se enferme un familiar a nosotros mismos, dudamos de esta capacidad de los sistemas de salud mexicanos ante una pandemia y al inicio percibíamos que había un exceso de información en estos medios de comunicación. Es importante también ver que más de la mitad de mujeres y hombres estábamos y seguimos estresados al día de hoy, que 4 de cada 10 mujeres tuvieron síntomas ansiosos en niveles moderados y severos y todavía los mantienen, y además también 3 de cada 10 mujeres presentan síntomas depresivos en niveles moderados y severos, los cuales, como hemos visto, pues están aumentando en el curso de la pandemia. Entonces creemos que sí hay una importancia de atención en relación a la salud mental como consecuencia de esta pandemia. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Ahí están nuestros datos para cualquier información. Les agradezco. Muchísimas gracias, doctora Tamara. Pues bueno, empezamos, ¿qué les parece? Con preguntas y respuestas. Tenemos algunos comentarios en el Facebook. El psicólogo Mauricio García Sánchez nos comenta ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Una pregunta. ¿Qué se genera con el estrés aparte del cortisol? ¿Y cuántas hormonas? Saludos. Gracias. Ahí no sé cómo es la dinámica, si contesto yo, contesta Jonathan. Quien quiera, adelante, los escuchamos. Jonathan, ¿quieres participar o yo participo? Como tú quieras. Bueno, por otro lado también se libera adrenalina, ¿no? Entonces está el cortisol, y el cortisol tal vez es la hormona que por excelencia se nombra porque es una de las más descritas y más importantes, ¿no? Y también es una de las que más se ha estudiado de manera general. Hay adrenalina y pues bueno, a raíz de esta liberación, los diferentes sistemas pues van a estar liberando sustancias o van a estar involucrándose diferentes sustancias. Como bien decía Jonathan, esta respuesta inicia en el hipotálamo y de ahí, pues bueno, va a la pituitaria. Entonces, todas estas áreas no son exclusivamente, no se dedican exclusivamente, por supuesto, a la respuesta al estrés. En el caso del hipotálamo tiene muchísimas funciones, ¿no? Y tiene mucho que ver con regular mucho de la respuesta fisiológica del organismo, ¿no? Tiene la respuesta de saciedad, tiene la respuesta está involucrada en cuestiones sexuales, está involucrado en cuestiones de memoria también, etcétera. Entonces, pues bueno, hay una activación de muchas otras sustancias. Yo mencionaría a lo mejor de manera primordial a la adrenalina y al cortisol. No sé si, Jonathan, tú quisieras ampliar esa respuesta. Realmente son las que más se han investigado y sobre todo a nivel clínico, que son las que se pueden acceder fácilmente. Ya a nivel de experimentación básica, bueno, se pueden medir otras cuestiones desde actividad neuronal de ciertos núcleos, inclusive la expresión de los mismos receptores a estas sustancias es algo que también se mide mucho porque, por decirlo de forma muy general, no únicamente se trata de que algo aumente o algo disminuye, sino que esos cambios, lo que nos están señalando es que todo este eje del que hemos hablado, de alguna forma está dejando de funcionar de manera óptima, ¿sí? Se le puede llamar hiperactivado, y eso no únicamente quiere decir que la cantidad de sustancias se ha modificado, sino también que sus receptores, muy posiblemente, que es donde van a actuar, también se modifiquen, ¿sí? Aunque eso no es tan fácil de medir en seres humanos de forma, digamos, mientras estén vivos, no se puede llevar a cabo, sí, pero es un hecho que ya se ha confirmado en investigación básica. Entonces, se altera la fisiología de toda esta parte, pero que se pueda medir clínicamente y fácilmente, bueno, son estas que ya mencionaba la doctora, porque en una muestra de sangre se pueden tomar y listo. ¿Ok? No sé si con eso quedaría contestado. Pasamos a alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, psicólogo Mauricio, por tu comentario. Tenemos también otro comentario en el Facebook, es de Roja Selena. Comenta que la ansiedad hace
que tiemble el cuerpo todo el día, siento temblor? Sí, sí puede haber, o sea, una de sintomatología, por supuesto puede haber sudoración excesiva, puede haber angustia recurrente, puede haber también una cuestión motora, ¿no? Una hiperactivación en el que hay temblores. Eh, Puede haber latido cardíaco acelerado, disminución del apetito, eh, etcétera, ¿no? Hay varias que están muy bien definidas. De hecho, los criterios clínicos para determinar la ansiedad, pues tienen todos estos síntomas también fisiológicos, ¿no? Y pues por supuesto los psicológicos, psicoemocionales. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la respuesta, Selena. El maestro Roberto me comentó que no, que leyera su comentario. Bueno, ¿existe una correlación entre algún factor psicosocial previo de cada persona con el estrés durante el confinamiento? Es decir, ¿las personas más sociables han sufrido más que las que son más reservadas y poco sociables? Eh, no lo sabría, al menos yo, basado en alguna referencia que pudiera dar, ¿no? En alguna bibliografía que pudiera dar, pero tal vez pienso, y esto por conocimiento personal, lo que sí he identificado es que las personas, pues que a lo mejor disfrutaban más de salir con amigos, de estar en el café, etcétera, pues sí refieren a sentirse que extrañan mucho esa parte. En la evaluación que hicimos, ya no presenté esos resultados, ¿no? También por cuestión de tiempo, pero dentro de una lista que pusimos en donde se mencionaba cuáles eran las actividades que más angustia te generaban, estaban en segundo lugar la situación de no poder frecuentar a quien regularmente frecuenta, ¿no? Pero ahí, pues bueno, no estaba identificado si eres una persona muy social o una persona no tan social. Sin embargo, sí está definido que es de las cosas que más nos han generado angustia. No sé si Jonathan tenga alguna otra referencia en relación a esto, ¿no? Así las personas más sociables están padeciendo más este estrés. No, en ese caso en específico, así como lo mencionas tú, tampoco tengo alguna en particular. Yo creo que ahí tendría mucho que ver con las estrategias de afrontamiento más que con esta característica de qué tan sociable es uno, ¿no? Ese es un término que quizá les interese seguir leyendo, por ejemplo, ante una cuestión bien importante del estrés es que hay una apreciación subjetiva, sobre todo cuando estamos hablando de seres humanos. Eh, por ejemplo, en este momento, si a todos nos dijeran, bueno, vamos a hacer una competencia de nado o algo por el estilo, o de ajedrez, pues algunos se pondrían más nerviosos que otros, quizá, y eso tiene que ver mucho con cuestiones del background, con cuestiones de mi historia, etcétera, y de las estrategias que yo he desarrollado a lo largo de mi vida para afrontar las situaciones que me generan estrés. ¿Sí? Entonces, eso se llama afrontamiento, y bueno, ahí hay una infinidad de factores que están afectando cómo los individuos pueden estar, de alguna manera, eh, amortiguando estos efectos deleterios. Por eso es que de repente sabemos que hay personas que tienen trabajos que son muy estresantes y sin embargo no desarrollan todas estas patologías de las que hemos estado hablando, y hay otras personas que no podrían desarrollar el mismo trabajo. ¿Ok? Entonces sí son cuestiones multifactoriales, es muy difícil establecer una relación tan clara. Este, no se me viene ahorita a la mente ninguno en específico, pero si les interesa eso, podrían buscar factores que están relacionados con el afrontamiento, por ejemplo, que es algo que no habíamos mencionado hasta ahorita. Muchísimas gracias a ambos y gracias al maestro Roberto por el comentario y por la pregunta. Tenemos también un comentario y una pregunta desde el Facebook de Emma Virginia Herrera Huerta. Dice: saludos desde Orizaba, quiero felicitar a ambos ponentes y pregunto, ¿sus resultados de la encuesta pudieron compararlo con resultados de alguna otra pandemia o tipo de emergencia sanitaria? Muchas gracias por el comentario.
En este momento, bueno, como mencionaba en un inicio Jonathan, sí hay, son resultados preliminares. Sin embargo, creo que ambos hemos revisado la literatura que hay al respecto y sí hay referencias en relación al SARS, por ejemplo, ¿no? Pues a otros virus que han atacado a poblaciones, tal vez no al mismo nivel, definitivamente no al mismo nivel que en el caso de COVID-19. Sin embargo, sí hay reportes ya en función de qué es lo que ha pasado ante estas condiciones y bueno, lo que sí podemos encontrar como en común denominador es que precisamente pues estas condiciones que nos llevan a permanecer en casa y a tener alta vulnerabilidad a presentar alguna enfermedad de altísimo riesgo de muerte, pues sí, está muy evidenciado que en otros momentos hay altos niveles de estrés, hay altos niveles de ansiedad, de depresión y también en algún momento pueden presentarse altos niveles, por ejemplo, de síndrome de estrés postraumático, ¿no? En donde ya cualquier nueva cepa que se observe y eso, pues ya generan una angustia tremenda, ¿no? Lo mismo pasa con algunos desastres naturales, etcétera. Entonces, si no son atendidos, pues bueno, sí pueden ser todavía de mayor riesgo estos, los niveles de ansiedad y de estrés y de depresión, por supuesto. Muchísimas gracias por las respuestas y gracias a Emma Virginia que nos mandó su pregunta. Alfonso Mora Bolaños, tiene una pregunta. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor, Alfonso. Tiene que estar en gris. ¿Te escuchamos, Alfonso? Ah, creo que no tiene micrófono. Sí, sí, Ah, bueno, perfecto, perfecto. sí, bueno, había escrito la pregunta, pero bueno, la digo. Con respecto al estrés y la ansiedad, se ha observado que a veces hay un aumento en el consumo de alguna droga o en el caso de alcoholismo. Durante esta pandemia se ha preguntado a los participantes el, sobre el consumo de alcohol o alguna otra droga. Eh, en mi caso particular, no se hizo el cuestionamiento, realmente es algo muy importante. Sí he visto que hay algunos trabajos que ya reportan este alto consumo, por supuesto, como bien mencionas, de alcohol, tabaco también. Entonces, una de las vías de regulación también en función del estrés y de la ansiedad, pues, y no, es una de las vías, más es un mal camino, es el uso de alguna sustancia que puede generar adicción, ¿no? Entonces, el uso de sustancias nocivas, pues también hace que el sistema pues se sienta más relajado, ¿no? Es una relajación momentánea y además ilusoria de alguna forma, pero la realidad es que sí se recurre de manera constante al consumo de sustancias, ¿no? Y como decía Jonathan, pues también a la comida. No sé si en tu caso hiciste en algún momento la pregunta o has observado algo también, Jonathan. Sí, en específico de cuestiones de sustancias adictivas o de alcohol, no, pero como mencionaba la doctora, sí hay en los trabajos, todos estos trabajos previos en cuanto a otro tipo de contingencias, ya está reportado que sí tienden a subir. De hecho, aunque no haya contingencia, se habla en muchos casos, muchas de las personas que se vuelven adictos, en un porcentaje importante, estamos hablando, obviamente varía, pero estamos hablando de alrededor del 30%, se menciona que son personas que quizá empezaron utilizando estas sustancias precisamente para de alguna manera tratar esta ansiedad, ¿sí? El alcohol tiene efectos ansiolíticos claros, y es lo que estaba mencionando la doctora Tamara, pero el problema aquí es que en estas sustancias, cuando empieza el uso crónico, los circuitos también se van modulando de cierta forma en que la efectividad termina reduciéndose y es peor. ¿Sí? Esos efectos ansiolíticos que se observaban de forma aguda terminan agotándose y después los adictos ya no consumen esta sustancia realmente para sentirse mejor, sino para dejar de sentirse mal por toda la parte de la abstinencia. Entonces, a eso es a lo que se refería ella cuando decía que pues no es la opción adecuada para nada. ¿Sí? Sí, ya está muy reportado que en situaciones donde hay un empobrecimiento de otros estímulos, normalmente aumenta la ingesta de este tipo de sustancias. Entonces, sería, digamos, muy acertado
pensar o sugerir que está aumentando el consumo de estas sustancias. ¿Sí? Y hay que recordar en muchos casos que las personas que ya tenían una adicción desde antes, estamos hablando de una enfermedad también, ¿sí? Entonces no es tan sencillo de decir y estigmatizar de que inconscientes que siguen haciendo esto a pesar de la situación actual, porque hay que recordar que la adicción se pierde el control ante el consumo de estas sustancias. ¿Ok? Pero sí, sí, lo más seguro es que sí estén aumentando. Eso no quiere decir que todos los que aumentan la ingesta se van a volver adictos. ¿Ok? Pero hay un riesgo importante y en la medida de lo posible se deben de buscar también otras opciones. Muchas gracias, muchísimas gracias a los dos. Alfonso Mora Bolaños, muchísimas gracias por la pregunta. Tenemos también otra pregunta de Eduardo Russell en el Facebook. En el caso de las personas que por alguna u otra razón no han mantenido confinamiento, sobre todo de colonias populares, ¿qué variables conllevan más a un estado de ansiedad o depresivo? El económico, el exceso de información y por otra parte, ¿qué hay de la desinformación y la recepción en el sistema de creencias y en su actitud psicológica ante la realidad? Me refiero a los mitos, errores, etcétera. Ok, bueno, Jonathan. comentando una cuestión, hubo una plática, me parece, del Colegio Nacional, por ejemplo, esto se ha dado mucho énfasis en las cuestiones de salud mental porque son muy importantes, porque como ya se había mencionado, ya se ha estudiado en otras contingencias, no solamente en estos casos, sino también en cuestiones de desastres naturales. Y entonces, por ejemplo, la doctora Medina Mora ha realizado una serie de coloquios precisamente del Colegio Nacional y ahí se han abordado algunas de estas cuestiones y uno de esos ejemplos respecto a estas noticias falsas es precisamente el tratar de hacer conciencia en la gente en de que debe únicamente consultar medios oficiales. ¿Sí? Porque de repente abundan estas noticias en donde por tratar de obtener más la nota y de obtener más vistas en las páginas, pues los encabezados son bastante amarillistas a veces o son exagerados o están descontextualizados un poco y ese puede ser uno de los factores importantes de lo que mencionábamos y la estrategia sería precisamente esta parte de únicamente buscar fuentes oficiales, ¿sí? Y también, de alguna forma, digamos, dosificar de alguna forma esta información, ¿no? No estar pegado todo el tiempo buscando, sino ya hacerlo de una forma estructurada y periódica. No sé si hay algo más que me haya pasado. Bueno, con respecto a esta parte que menciona Eduardo de cuáles serían los estresores o la ansiedad que pudieran percibir quienes no están en confinamiento, sí, yo creo que esta parte económica, pero creo que también el estar en la vulnerabilidad y que en algún momento haya contagio, ¿no? Y entonces que eso limite, por supuesto, el empleo, que limite o que ponga en riesgo a familiares o a cohabitantes, pues eso creo que podría ser de los principales estresores. Y también hablando del sistema de creencias, al final del día para las personas que sí creen en toda esta información que pudiera ser falsa y que no necesariamente buscan el recurso de confirmar o rechazar esta información, pues la realidad es que a ellos también les angustia esa parte, ¿no? El pensar que esta pandemia no fuera verdadera, que la enfermedad no existiera y que fuera otra situación completamente distinta, pues genera la misma angustia que el creer y saber que es verdadera, ¿no? Entonces, en ese sistema de creencias, pues creo que eso también es tremendo, identificar creo que todos me están engañando y tener esta angustia tremenda en relación a que pues, lo que están diciendo por otro lado, estas noticias falsas, yo pudiera creerlo como verdadero, pues creo que también activa todo esta vía del estrés, ¿no? Y de la angustia. Muchísimas gracias por sus respuestas. Muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos también otro comentario de Janet Cortés. Comenta que, bueno, no puede hacernos la pregunta en directo, pero sí me pregunto, por este medio, los panelistas, si las encuestas que ambos realizaron, ¿son partes de de un mismo proyecto de investigación o son diferentes? Son diferentes de alguna manera, pero creo que hemos podido empatarlo y bueno, el mejor ejemplo es este foro,
y algunas otras cosas que hemos comentado con el doctor Jonathan, pero las ideas empezaron de manera individual en un inicio y ambos nos la compartimos, incluso para trabajarlo inicialmente de manera conjunta, pero al final iba a quedar un instrumento extremadamente largo, ¿no? Y con muchas cuestiones. Eso también hay que pensar en el participante y que esté dispuesto a poner tiempo en responder. Entonces, al final son proyectos aparte, pero creo que se conjuntan bastante bien. Perfecto. También me comentaba Janet que si la encuesta se realizó a nivel nacional o estatal. A nivel nacional. A nivel nacional, en mi caso, sí hubo una mayor participación de personas en Veracruz, lo cual agradezco muchísimo, pero sí hubo la facilidad también de enviarlo pues con amigos, familiares, conocidos, etcétera, en otras ciudades. Entonces sí es una muestra de gran parte del país, ¿no? Por supuesto con menores o mayores niveles de participación. Y en el caso de Jonathan, me parece que también. Sí, también es a nivel nacional e igual participaron más en el estado. Supongo que por cómo se fue difundiendo la información en las redes. Una parte importante también fue Estado de México y Jalisco, entonces se los agradecemos por participar. Muchísimas gracias, Janet, por la pregunta que nos haces. Tenemos también otro comentario del Facebook de Rojas Selena. Dice que le dan taquicardias y pregunta dónde pide ayuda. Ok, creo que esta parte es muy importante. No sé si mediante las vías de Tardes de Ciencia, ¿no? y todas las redes que manejan ustedes, pudiéramos dejar en algún momento recomendaciones de a dónde se puede acudir, Desde luego que sí. tanto a nivel estatal como nacional, y de manera presencial, virtual, telefónica, etcétera. Creo que esa sí fue una omisión grande de mi parte, al menos. Por supuesto que hay mecanismos, hay muchas instituciones, ahorita además se han manifestado muchas a nivel nacional, ¿no? Y muchas están brindando incluso apoyo o a muy bajo costo, gratuito. Sí se han habilitado diferentes formas y vías para no exponer en ningún momento a la población y para recibir la atención adecuada. Entonces creo que podríamos hacerlo mediante ustedes. Claro que sí, con mucho gusto. Nada más nos pudieran mandar la información y con gusto la compartimos en las redes sociales de Sábados en la Ciencia y de Investigación UV. Gracias. Tenemos también, bueno, gracias Elena por el comentario y por, bueno, tu pregunta. Katia Zamora, si gustas habilitar tu micrófono para que podamos escuchar tu comentario y tu pregunta. Tiene que estar en gris tu micrófono. Katia, ¿te escuchamos? Ay, no puedo, ¿no? Hola. Hola. Ay, muchas felicidades, chicos, por esta iniciativa. Felicidades a los doctores participantes y bueno, nosotros muy atentos porque es un tema que realmente nos preocupa. Y bueno, después de la felicitación, quisiera ver si tienen algunas recomendaciones que nos puedan dar para llevar este confinamiento un poco más alegre, no sé, más tranquilo tal vez. Porque bueno, hemos leído y nos han recomendado leer algún libro, realizar alguna actividad física y demás, pero ¿hay alguna otra alternativa que ellos como doctores nos puedan dar para tranquilizarnos en estos momentos? Muchas gracias, chicos, gracias. Gracias. Bueno, sí hay varias recomendaciones. Hay diferentes estrategias y diferentes ejercicios que ayudan a regular al estrés y que además tienen una evidencia científica bastante clara. Entonces, por ejemplo, hay ejercicios de respiración, hay programas que uno puede acceder a ellos al día de hoy, al igual que uno accede a los ejercicios físicos, ¿no? Que uno en YouTube le pone y pues puede acceder a ellos de manera gratuita. También hay algunos programas en donde pues nos ayudan a aprender a hacer ejercicios de respiración, a hacer ejercicios que regulen el estrés, ¿no? Y entonces
a tener una atención un poquito más focalizada en todos los efectos que estamos teniendo, ¿no? A lo mejor si tenemos algún efecto físico, como ya han mencionado algunos de los que han participado y preguntado, ¿no? Si empiezo a identificar que hay palpitaciones cardíacas, ¿no? Y no se deben a un esfuerzo físico, sino que se deben a que estoy angustiado en ese momento, pues a lo mejor detectarlas un poquito antes. Y también la otra condición que yo recomendaría es cuando hay una situación, sea cual sea, que esté ya invadiendo la funcionalidad, invadiendo mi bienestar, ¿no? Y que yo identifico claramente que hay alguna cosa que ya no me está dejando dormir bien, que me hace sentir mal, que hay un malestar generalizado, que me genera mucha angustia, etcétera. Entonces ahí sí yo recomendaría en todo momento acudir a un especialista para una valoración mayor, a un psiquiatra, eh, también seguir la recomendación, en todo caso, de psicoterapeutas, ¿no? Y el acompañamiento es maravilloso entre ambos. Y de manera general creo que las recomendaciones sí han sido, y algo que a mí me llama mucho la atención, es que las recomendaciones han sido esas, ¿no? Pues a lo mejor leer un libro, hacer ejercicio, etcétera, pero la realidad, y creo que lo estamos viviendo todos, quienes estamos cohabitando y viviendo con familia, con hijos chiquitos o con alguna situación que nos genera mucho mayor actividad, ¿no? Las actividades domésticas, etcétera, pues al final del día creo que vamos relegando nuevamente esas actividades, entonces pues más bien poner metas específicas, poner tiempos para dedicarse a cada actividad, ¿no? Hacer una planeación, es decir, si tengo que trabajar desde casa, pues poner un horario de trabajo desde casa en la medida de lo posible, ¿no? A lo mejor alargar los tiempos de limpieza, no necesariamente no lavar los trastos, pero a lo mejor sí algunas actividades de limpieza que pudieran espaciarse un poquito más y que nos generan angustia, pues bueno, irlas como aplazando y disminuyendo para que no nos generen ningún malestar, tratar de estar en convivencia con otras personas, ¿no? Y también buscar una red de apoyo en este sentido que pueda hacernos sentir bien, identificar quiénes son las personas con las que mejor platicamos, a las que podemos decirles, ¿sabes qué? Pues me está generando mucho estrés, me está generando mucha angustia, sea de tipo económico, sea de tipo de salud, o sea de este aislamiento que no nos permite vernos. Entonces, como fomentar esta búsqueda social, ¿no? Al final del día, como lo mencionó Jonathan y en algún momento yo también durante la charla, pues somos seres sociales y entonces pues utilizar los mecanismos que tenemos a la mano en ese sentido. No sé si contesté la pregunta y no sé si Jonathan quisiera ampliarla también. Sí, yo creo que quedó muy bien contestado. Solamente sí quisiera hacer hincapié precisamente en esa parte. Está muy documentado esa cuestión de expresar emociones y ahorita quizá muchos nos se ven forzados un poco en la convivencia, en otros horarios y es muy importante. Todo esto último que mencionaba la doctora es esa parte de expresar esas emociones, expresar cómo se sienten, es importante no dejarlo para después, obviamente hacerlo de una forma respetuosa. Sí, para que no se acumulen esas tensiones en la interacción social dentro de los individuos que están, por ejemplo, en la misma casa, que es lo que se ha visto. Ya mencionó mucho, tratar de seguir buscando la interacción por redes sociales, quizá por otros medios, es muy importante también. Solamente quisiera abundar con dos cosas. Muchos de los expertos en salud mental ofrecen también ya estas consultas por estos medios virtuales. Entonces, esta opción también, hay que quitarnos ese estigma de repente que los psicólogos son únicamente para cuando uno está loco o enfermo. Nada que ver, ¿sí? O sea, es un profesional de la salud mental muy importante. En 2013, la Organización Mundial de la Salud hizo énfasis en el cuidado de la salud mental. Todos debemos de cuidar nuestra salud mental así como cuidamos otros aspectos de esa salud. Y quizá algo que haya que remarcar muy bien es que uno no se debe sentir así como que digamos, atado a una rutina en específico o a un tipo de consejo en específico. Hay a quienes les servirá hacer ejercicio, pero no necesariamente piensen en que tienen que hacer lagartijas o abdominales. Si ustedes agarran y se dedican una hora porque les gusta bailar salsa, pues pónganse a bailar salsa ustedes solos en algún cuarto, en alguna habitación con música, y ese es un tipo de actividad física, ¿sí? Habrá quienes les guste la meditación y pueden hacer meditación, pero hay quienes, si se obligan ustedes mismos a hacer meditación, posiblemente acaben todavía más estresados, ¿sí? Entonces, se trata mucho de buscar lo que les acomode, ¿sí? No tanto el, ay, pues aquí en este libro, en este artículo, en este dicen que con esto.
Sí, hay que irle buscando realmente. Hay quienes pueden, les guste cantar, ¿sí? Pues entonces se ponen a cantar el tipo de música que quieran cantar y no necesariamente tiene que ser así como el de cajón que dicen, no, pues escucha música clásica. Hay gente que no tolera la música clásica y no hay nada de malo en eso, absolutamente nada de malo. Entonces busquen otras formas de relajarse. ¿Sí? Cada quien encontrará lo que le funciona mejor dentro de estas actividades físicas, ejercicio, pasatiempos, hay rompecabezas, hay libros, hay un montón de cosas que se pueden hacer, jugar con la familia, ¿sí? Juegos de mesa, etcétera. Ok, entonces no piensen que tienen que ser a fuerza estas de cajón, ¿no? Ok. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Katia, la pregunta. Bueno, también tenemos una pregunta del Facebook de Sánchez Clarita. Comenta, debido a la ansiedad de este confinamiento, ¿es un factor para estar más en riesgo de contraer el virus? ¿Es cierto que las defensas bajan por la ansiedad? Pues el sistema inmune se ve comprometido. Aquí a lo mejor hay que diferenciar esta parte que mencionábamos antes del estrés y la ansiedad, ¿no? Creo que a lo largo del tiempo se utilizan como sinónimos y no está mal porque además algunas corrientes de la psicología lo manejan de esta manera. Sin embargo, el estrés está más relacionado o debe estar observado desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ante esa condición, sí, la realidad es que, como yo mencionaba, esta activación crónica constante del eje que regula o que debe regular toda esta condición de estrés, pues al verse hiperactivado de manera constante, nos va a dejar en vulnerabilidad a presentar en algún momento pues alguna situación de sistema inmune que tengamos debilitado. Y esto no solo pasa ante esta condición, muchas veces, por ejemplo, a lo mejor cuando estamos en periodo de exámenes o estamos en alguna cuestión laboral que requiere alta demanda de nosotros y que nos estresa mucho, posterior a ese periodo a lo mejor brindamos muy bien, lo hacemos muy bien, lo llevamos a cabo la tarea que nos pongan de manera ideal. Sin embargo, justo después de eso nos enfermamos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la demanda que le tuvimos que requerir al cuerpo durante un periodo cierto de tiempo y ya después de eso, pues nos bajan las defensas y nos podemos enfermar. Realmente hasta ahorita no está descrito que este estrés psicosocial pues tenga mayor relevancia a personas que se hayan contagiado, ¿no? Digo, las recomendaciones generales de cuidado de cuidarse, en lavarse las manos, en no tocarse la cara, en mantenerse en aislamiento, ¿no? En guardar la sana distancia, etcétera, deberían ser suficientes, independientemente de si estamos estresados o no, pues sí tendríamos que cuidarnos y atender estas recomendaciones. Muchas gracias por sus comentarios. Tenemos también una pregunta de José Luis. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor, José Luis, te escuchamos. Tiene que estar en gris. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias y felicidades a los doctores por esta plática y por compartirnos este tiempo. Y mi pregunta es, por ejemplo, en mi caso, se me han frecuentado los dolores de cabeza. Quisiera saber, bueno, cómo podemos trabajar las manifestaciones físicas y pues cómo salir un poquito de este desestrés, cómo desestresarnos básicamente. Gracias. Bueno, definitivamente estas manifestaciones físicas no hay que dejarlas de lado, ¿no? No necesariamente tenemos que tener la idea clara de, ok, esto me está pasando porque estoy estresado, entonces de manera automática lo voy a regular, definitivamente no. Y una expresión emocional de alguna manera cuando el cuerpo ya ha recibido mucho estrés y muchas demandas del exterior, pues sí puede manifestarse de forma física, ¿no? Hay estudios, incluso una de las líneas de investigación con las que yo trabajo, identificamos esa parte, ¿no? La manifestación física del estrés y cómo puede esta en algún momento llevar a la presencia
de sintomatología ansiosa o depresiva o incluso a ya manifestaciones que pudieran ser diagnósticas. En este caso yo creo que si es evidente que hay altos niveles de estrés, que hay altos niveles de angustia, atender ese síntoma con los especialistas que tienen que ver con esa área, creo que eso es algo que regularmente hacemos como sociedad, es decir, si tenemos gastritis o si tenemos a lo mejor dolores de cabeza, dolor de cuerpo, de espalda, etcétera, usualmente terminamos yendo pues o al traumatólogo, o terminamos yendo al gastroenterólogo, o terminamos tomándonos un paracetamol de manera constante, y entonces como que no le damos esa importancia y no lo identificamos como que está siendo parte de un riesgo en salud mental, ¿no? Que pudiera estar más relacionado a estos niveles grandes de estrés que estamos viviendo. Y pues ahí, como mencionaba Jonathan hace un ratito, pues definitivamente no nos sirven a todos las mismas actividades, y eso creo que es muy importante. En un inicio, pues en un inicio de esta contingencia estuvo la idea de que no todos en nuestro tiempo de confinamiento tenemos que volvernos mejores personas, tenemos que volvernos más expertos, tenemos que tomar cursos, tenemos que leer libros, y la realidad es que pues estamos sobreviviendo a esta condición, ¿no? Entonces no es necesario como tratar de hacer todas esas actividades. Mucha gente le está pasando muy mal en esta condición. Entonces, pues bueno, si, como yo mencionaba hace rato, si hay manifestaciones que ya están implicando nuestro bienestar en nuestra vida diaria, sí es momento de buscar una ayuda profesional. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con la respuesta de la doctora. Yo quisiera simplemente poner un ejemplo muy importante. Cuando ella hace énfasis en esta cuestión de la ayuda profesional, es muy, muy importante porque eso nos puede ahorrar futuros problemas. Por hablar coloquialmente de un ejemplo, yo, por ejemplo, puedo sentir dolores de cuello, ¿sí? O dolores de espalda, y podrían ser por cuestiones tensionales, que haya contractura de músculos precisamente por los niveles de estrés, ¿sí? De tensión muscular, pero también pudiera ser que se deba a que yo estoy ya trabajando más tiempo en una computadora y mi silla no es adecuada, mi postura no es adecuada, y ahí tengo problemas que tienen que ver más con cuestiones que atendería un quiropráctico. Y entonces que yo por mí mismo diga, bueno, es una cuestión solo de tensión y me ponga yo a trabajar en esa parte cuando lo que necesito también es corregir todos estos otros hábitos, a la larga me podría acarrear otro tipo de problemas. Entonces ahí es donde los profesionales van a llevar un seguimiento más detallado, van a explorar todos los factores que pueden estar afectando y van a descartar, ¿sí? Factores que no tienen nada que ver para llegar precisamente a esa parte clave de qué es lo que está pasando en ese individuo, ¿no? Porque qué tal que tenemos ciertos dolores y no tiene nada que ver con eso, sino porque estamos empezando otro tipo de padecimiento. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser muy importante, es bueno que estemos informados, sobre todo estar informados con fuentes oficiales, con fuentes académicas, pero en las cuestiones de salud siempre va a ser muy importante acudir a profesionales. ¿Sí? Y acudir a profesionales en los espacios adecuados. Es muy complicado hacerlo de otra manera o pensar en autodiagnosticarse, ¿no? Entonces, el peso del profesional de la salud mental es invaluable. Eso sería todo. Muchísimas gracias por la respuesta. Gracias, José Luis, por tu comentario. También tenemos a Adrián Castillo. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor, Adrián. Escuchamos. Oh, ya salió de la sala. Bueno, lo voy a comentar. Los hábitos de la gestante pueden favorecer el incremento o disminución del estrés de la edad adulta. Me supongo que se refiere a mujeres embarazadas. No estoy seguro de los hábitos como tal. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, en el último trimestre del embarazo, hay las fluctuaciones que se dan en los niveles de hormonas podrían estar ayudando a que sobrellevara mejor estos momentos. ¿Sí? La progesterona, por ejemplo, estas hormonas sexuales, ya está completamente documentado en los efectos ansiolíticos. Están actuando sobre un sistema que es el sistema GABAérgico,
que es el mismo, por ejemplo, donde actúa el alcohol que mencionábamos para producir en las primeras etapas este efecto ansiolítico. En el alcohol, lo repito porque es muy importante, solo en las primeras etapas, después se vuelve perjudicial, no hay que buscarlo como un tratamiento. Pero bueno, entonces estas hormonas sexuales también actúan en ese sistema GABAérgico y por lo tanto en este último trimestre de gestación es posible que esté modulando estas respuestas del sistema y de alguna forma pues estén protegidas. ¿Ok? Eso sería a nivel fisiológico. En cuanto a hábitos, no conozco al respecto si haya algo, pero sí a nivel de fisiología, el mismo organismo estaría protegiendo en esa etapa y amortiguando los efectos del estrés. No sé si Tamara conozca algo al respecto. Bueno, sí, en función de hábitos, que, por ejemplo, la gestante esté limitando la ingesta alimenticia o excediendo la actividad física, etcétera, pues entonces puede estar gastando energía excesiva que en algún momento pudiera no traducirse en, en un peso normal, en el recién nacido, etcétera. Y sí hay reportes de que el estrés psicosocial, hay reportes, por ejemplo, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en eventos catastróficos, en donde, por supuesto, las mujeres embarazadas pues tuvieron altos niveles de estrés ambiental, de alguna manera, y entonces han observado cuáles son las condiciones que pudieran tener los infantes posterior a esas etapas. Por supuesto, estos son seguimientos longitudinales de mujeres que estuvieron gestantes y después las fueron siguiendo a lo largo del crecimiento del niño o de la niña. Y en este caso, aunque sí hay reporte de que pudiera haber alguna afectación desde etapas tempranas, ¿no? Hay incluso algunos trabajos que han observado una disminución de tamaño en bebés que estuvieron sometidos a demasiado estrés o a consumo de sustancias nocivas, etcétera. Sin embargo, lo que sí se puede revertir es que un recién nacido es una página en blanco, realmente es un niño que va a tener altísimas probabilidades de regular de buena manera y de salir bien librado de cualquier condición que le haya pasado en esa etapa, ¿no? Incluso, pues hay una condición que se conoce como poda neuronal, porque cuando nacemos, pues tenemos un excedente neuronal precisamente para que si nos da fiebre, para que si nos pasa alguna condición de riesgo, pues tengamos chance de perder un poquito de neuronas y después recuperarlas. Entonces, la realidad es que las conexiones inmaduras en un recién nacido o en un bebé que está en formación, pues aunque haya algún efecto, después ese efecto puede revertirse. Por supuesto, la recomendación siempre es, desde etapas tempranas, pues tener un apego seguro, un apego sano con el recién nacido, que tenga todas las condiciones de bienestar, alimentación, cobijo, horas de sueño, etcétera, y con eso sería prácticamente más que suficiente para que cualquier condición a la que hubiera estado la madre tenido presente, pues entonces pueda revertirse en algún momento. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Jonathan. Gracias también a Adrián Castillo por la pregunta. También tenemos la participación de Juan Francisco. Por favor, si gustas habilitar tu micrófono. Tiene que estar en gris. Hola, buenas tardes a todos y bueno, una felicitación para Tamara y Jonathan. Es realmente muy interesante la plática y sobre todo por la iniciativa que tuvieron para hacer este estudio. Aquí mi pregunta, por lo que estaban comentando, hay estudios que lo han valorado de que el soporte social o familiar puede amortiguar los efectos del estrés. Mi pregunta aquí es si bajo estas condiciones de reclusión prácticamente en casa, si realmente una red familiar o un soporte familiar bajo esta condición de confinamiento puede funcionar. Y si es así, la pregunta también va en este sentido de que si ustedes han pensado de los resultados que obtuvieron, tomar algunas muestras para hacer algún tipo de intervención y ver si funciona o no. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, qué bueno que pudo estar aquí, qué gusto.
Bueno, en este caso, yo creo que funciona bien porque algunas, digamos, en el entorno familiar, y eso también creo que es importante, yo lo pregunté en mi evaluación con cuántas personas se cohabitaba. Entonces, si hay unas características sanas de convivencia, es decir, pues hay una buena dinámica de convivencia, hay espacio también, ¿no? Porque el confinamiento en espacios pequeños, pues creo que genera más estrés. Eh, entonces creo que deberían darse las condiciones ideales ambientales, es decir, pues que cada quien pueda tener espacios de privacidad, ¿no? Cosa que se recomienda ampliamente, es decir, aunque estemos todos juntos, pues podemos estar en algún momento con espacios para cada uno de nosotros. Y también ahí creo que la búsqueda de la red de apoyo no necesariamente tendría que ser con la familia nuclear. Eh, y eso no porque yo lo haya preguntado en la evaluación, pero por preguntarlo con familiares y con amigos míos, creo que sí se ha aumentado, ¿no? Por ejemplo, el número de llamadas que yo hago a mis familiares, a mis hermanos, a mis padres, eh, incluso amigos, etcétera, pues creo que han incrementado bajo esta condición y creo que eso fomenta esta nueva búsqueda de redes de ayuda de manera más virtual. Eh, Hasta el momento no sé si se ha evaluado como tal. Sí tenemos la idea ahorita, posteriormente y ante estas condiciones, pues de identificar en algún momento biomarcadores que refirieran a este estrés crónico, como puede ser el cortisol en cabello, ¿no? Y entonces que el cabello más pegado al cuero cabelludo, conforme va creciendo, pues refiere cada centímetro a un mes de las condiciones vividas en los meses pasados. Entonces tendríamos la oportunidad de ver ante esta condición, pues, qué tantas personas estuvieron sometidas a estas condiciones de estrés crónico y quiénes no, y a lo mejor podría explorarse desde ese punto de vista, ¿no? De ver cuáles fueron los factores ambientales que tuviste durante esta condición. Creo que podría ir por ahí, por ese lado, y me parece que sería en ese sentido la respuesta. No sé si Jonathan tiene algún otro comentario. Bueno, con respecto a esta parte de cómo funcionan como un soporte, obviamente sí, habrá que considerar siempre y cuando que sean relaciones, como ya lo mencionaba Tamara, que sean saludables, que sean estilos adecuados de convivencia, y ahí es donde se ve mucho el reto, ¿no? Porque, por ejemplo, los estilos de cuidado parental, de cuidado parental pueden variar, son diferentes, podemos tener situaciones inclusive, no porque sea familia, quiere decir que ya va a haber una red de soporte. En algunos casos, el otro extremo, por ejemplo, es el maltrato infantil o la negligencia en el cuidado de los hijos, por poner un ejemplo, o también algo que se ha discutido mucho en estos casos es el maltrato de pareja. ¿Sí? En donde, por ejemplo, la mujer es más vulnerable, desafortunadamente, en ese sentido, y cuando uno estudia todos esos fenómenos, por ejemplo, es clarísimo cómo el mayor porcentaje de estos casos de maltrato o de abuso suceden con familiares o con personas dentro del hogar, ¿sí? Lo cual quiere decir que las mujeres en estas condiciones, en muchos casos, se ven expuestas a relaciones que quizás no sean las más sanas en ese aspecto, ¿no? Que es una cosa más que habría que trabajar en ese sentido. Entonces, sí hay que tener cuidado porque no el hecho de decir por ser interacción social nada más o por ser familiares, bueno, ya va a ser un efecto benéfico, ¿no? Hay estilos que son los adecuados, hay estilos que son los saludables y esos son los que sí van a poder amortiguar efectivamente el efecto del estrés. Y bueno, en cuanto a las mediciones, creo que ya ese indicador es idóneo, básicamente porque es un indicador a largo plazo, ahí no habría mucho que agregar. Muchas gracias por la respuesta. Gracias, doctor, por su pregunta. Tenemos también otra pregunta de Sara Bravo. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor, Sara. Ya no se encuentra con nosotros. Bueno, ¿tienen algún reporte, lectura o avance de investigación de los efectos de este estado permanente de ansiedad y estrés en extractos socioeconómicos menos favorecidos? Perdón. Bueno, eso digamos que esta situación permanente, como lo mencionan, creo, sí, permanente, dice la pregunta. Permanente de ansiedad. Permanente de ansiedad.
No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Porque la realidad es que los estresores que tenemos todos, pues son muy variables. Entonces, si nosotros nos criamos en un estrato menos favorecido, también normalizamos muchas de las cosas que están ahí y a lo mejor cosas que en otros estratos podrían generar mucha angustia, en esos estratos no necesariamente generan tanta angustia porque hay, por supuesto, cuestiones adaptativas, hay distintos estilos de afrontamiento y hay otra condición que se llama resiliencia, ¿no? Que tanto logramos adaptarnos a la adversidad y qué tanto nos dejamos afectar de manera futura también. Entonces, por supuesto que hay evidencia y es muy claro que hay altos niveles también no solo de cuestiones afectivas, de ansiedad o depresión, también de muchas otras cuestiones psiquiátricas en poblaciones menos favorecidas o vulnerables. Sin embargo, no necesariamente están en niveles muy distintos al resto de las otras poblaciones, ¿no? Y hay muchos trabajos que han descrito pues las condiciones en las que se viven, en donde, por ejemplo, puede haber carencia de alimento o carencia económica o etcétera, pero no necesariamente hay una sintomatología o hay evidencia clínica de trastornos de ansiedad o depresivos. También hay la situación, creo que está muy relacionada con que hay pocas mediciones, ¿no? No siempre, y al menos en mi trabajo es bastante evidente el perfil de los participantes, pues también la vía que tenemos para hacerlo es vía remota, tenemos que utilizar las redes sociales y entonces llegar a todo el grupo de la población es distinto y también muchas veces hay resistencia a la participación. Entonces, al menos de manera personal, si hemos tenido trabajos en donde hemos buscado estresores en personas que tienen mayor vulnerabilidad, como pueden ser enfermos crónicos, ¿no? Pacientes con enfermedad de cáncer, con enfermedad de lupus eritematoso sistémico, con enfermedad psiquiátrica. Y entonces hemos evaluado a cuidadores, en algunos casos pacientes también, y pues sí encontramos altos niveles, ¿no? Hay pues poca búsqueda de atención psicológica y psiquiátrica en la población que está viviendo con un enfermo con alguna persona con enfermedad crónica y que es su cuidador. También hemos evaluado, por ejemplo, a nivel de bachillerato, a jóvenes que acuden a escuelas que están en más vulnerabilidad, ¿no? Que tienen a lo mejor un mayor índice de deserción, que tienen un nivel socioeconómico más bajo, etcétera, y los hemos comparado con otras escuelas que estarían en un nivel socioeconómico un poquito más alto y lo que hemos encontrado es que no hay diferencias, al menos en la población que nosotros hemos evaluado, ¿no? Que son bachilleratos de aquí de la ciudad de Jalapa y prácticamente la manera de comportarse de los estudiantes sale exactamente igual y no es distinto en el ámbito socioeconómico. Por supuesto, este es un estudio nada más, es una población específica, no refiere a la realidad de toda la población que está en vulnerabilidad, pero sí también está comprobado, por ejemplo, a nivel de psiquiatría y de psicología, que las personas que pueden tener un tratamiento, tener una buena adherencia a tratamiento, una atención psiquiátrica y psicológica en algún periodo, las personas que fueron en algún momento sometidas a ciertos estresores pueden tener mayores efectos, ¿no? Es decir, como yo lo comentaba en algún momento, el estrés al final del día nos educa, ¿no? De él aprendemos y entonces cuando vivimos la adversidad, pues ya sabemos de alguna manera cómo paliarle, ya también tenemos algunos niveles de comparación, ¿no? Ya sabemos qué son las cosas que más nos estresan, qué son las cosas peores que nos han pasado y cuáles son las que no, y entonces eso hace que se vaya modulando también nuestra reacción ante esos estresores. No sé si respondí la pregunta. Muchísimas gracias. Pues bueno, tenemos otra pregunta también de Luis Alberto Vázquez. La voy a leer. Dice Luis Alberto, ¿consideran que las condiciones de espacio-actividad de confinamiento es determinante para el incremento del estrés? Ok, bueno, ahí yo quisiera unirlo un poquito también con la pregunta anterior y siendo bien explícitos, así decir, determinante, no. Obviamente es un factor importante, ¿sí? De hecho, el confinamiento de espacio es un estresor muy, muy fuerte
para todos los organismos, para nosotros también definitivamente, pero ya decir que determine completamente, no necesariamente, y regresamos a este punto del que yo quiero resaltar, que es muy importante, que lo abordaba la doctora Tamara, que es la resiliencia. Sí, que es esta capacidad de generar estrategias que nos hacen resistentes a este estrés. Y abundando un poquito en esa área, muchos estudios hablan mucho de cómo hay varios estilos de afrontamiento que manifiestan esta resistencia a los efectos del estrés, pero uno de los que se han estudiado mucho es este enfoque que tienen algunas personas de centrarse en sus emociones, en el manejo emocional, ¿sí? Mientras que otras personas tienden más a centrarse en las circunstancias, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me enfoco en tratar de modificar cómo yo reacciono ante estos ambientes, es posible que tenga yo más éxito en modular, ¿sí?, estas respuestas al estrés, a que si yo me enfoco en tratar de cambiar las condiciones que hay. En este sentido, por ejemplo, si hablamos de la pandemia y de la cuarentena, como individuo, por ejemplo, yo no hay nada que pueda hacer al respecto para cambiar los tiempos o para cambiar cuánto va a durar esto o la sintomatología o todas estas cuestiones. Y entonces si sigo por ese camino, pues con lo que me voy a topar es con una gran frustración. Entonces, pero si mi estrategia es modular y aceptar, está este fenómeno y yo no hay nada al respecto que pueda yo hacer, y lo que tengo que hacer es adaptarme y buscar rutas alternativas y manejar la respuesta emocional que yo tengo a eso, es más posible que pueda yo llegar a esta resiliencia. Y en este sentido, bueno, las condiciones de confinamiento sí son un estresor importante, pero se pueden desarrollar mecanismos. Yo conozco individuos, por ejemplo, que tenían este hábito, y lo hemos vivido en la sociedad jalapeña, digamos, de forma cercana, tenían este hábito de ir a gimnasios y entrenaban 2 o 3 horas al día, y ahora se encuentran confinados en sus hogares. Bueno, obviamente es un estresor muy importante, pero se pueden quedar lamentándose y sufriendo los efectos de ese estrés, o pueden aclimatar diferentes condiciones en su casa, y ahí improvisando con cubetas, improvisando con un montón de cosas, han improvisado también rutinas de ejercicio, ¿no? Entonces, determinante sería una palabra que no me gustaría usar en ese sentido, aunque sí sea un factor importante. ¿Okay? No sé si la doctora quisiera agregar algo más. No, creo que no. En efecto, creo que tampoco es determinante. Y se une con la otra pregunta, pues la realidad es que sí, depende mucho de las condiciones en las que estemos viviendo esta condición. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 2 hijos y he aprovechado este tiempo para estar con ellos más que nunca, ¿no? Cosa que no esperaba, ¿no? Que pensé que iba a generarme mayor estrés, y al contrario, creo que lo he tomado muy para bien. Qué bueno, doctora, me da mucho gusto. Pues gracias a Luis Arturo, que nos hizo ese comentario. Yolanda Juan nos manda un comentario. Muchas gracias a los panelistas, muy interesante la ponencia. Tenemos también un comentario de la doctora Dina. Si gusta habilitar el micrófono, por favor. La escuchamos, tiene que estar en gris. Adelante, la escuchamos. Hola, buenas tardes a todos y Buenas felicidades a los panelistas. A mí me gustaría que nos compartieran en público cuáles son las observaciones para identificar algunos signos que nos orienten a pensar que está desarrollándose algún trastorno de ansiedad o de depresión en las personas con las que estamos conviviendo en este confinamiento en casa. Ok, sí, por supuesto, y creo que es una pregunta muy importante, y gracias también, doctora, por estar presente. Bueno, hay una sensación de nerviosismo, de agitación, de tensión. Me siento nervioso de manera constante, sin una razón aparente. Hay una sensación también de que me siento en peligro, de que puedo estar sintiendo pánico, o puedo pensar que todo lo que
todos los pensamientos que tengo, es decir, por ejemplo, si yo digo, me toca ir al súper y entonces inmediatamente empiezo a pensar, bueno, pero puede ser que toque algo y que esté contaminado y entonces que yo me pueda enfermar. Y entonces hay una sensación catastrófica de las diferentes actividades que hacemos. Hay aumento también, por ejemplo, del ritmo cardíaco, es decir, como mencionaban por ahí en alguna pregunta, que hay palpitaciones y que no se deben a un esfuerzo físico también, o hay respiración acelerada, ¿no? Hay angustia y entonces esto genera que haya necesidad de respirar más rápidamente, hay sudoración no debida al calor, como mencionaba hace rato también otra de las participantes, que ella tenía temblores, entonces también se puede presentar como tal. Puede presentarse como debilidad o cansancio constante también, ¿no? Y pudiera estar relacionado a esta situación de ansiedad. También hay una situación en donde no me puedo concentrar fácilmente o no puedo pensar en otra cosa que no sea cómo me siento de preocupado ante esta condición, ¿no? Y entonces van afectándose mis áreas laborales, mis áreas de tareas, por más que trato de concentrarme y de hacer algo, porque ya sé que debo cumplirlo y debo llevar a cabo la tarea, no me puedo concentrar en ese sentido. También se ven afectadas cuestiones relacionadas al sueño, ¿no? Me cuesta trabajo conciliar el sueño, o bien me despierto en las noches constantemente, o al contrario, ¿no? Me despierto o tardo muchísimo en despertarme, contrario a lo que me pasaba anteriormente. Por ahí mencionaron también, o no recuerdo, los problemas gastrointestinales, ¿no? Tener esta sensación de gastritis o alguna cosa así. Y pues de manera general creo que esas serían como tener mucha dificultad para controlar nuestras preocupaciones. Muchísimas gracias, doctora Dina, por sus preguntas. Gracias a los panelistas, pues hemos agotado todas las preguntas del día de hoy. Fue una sesión bastante nutrida, bastante interesante por las cuestiones, los datos que nos dieron. No sé si gustan hacer alguna pequeña conclusión, muy pequeña. Bueno, sí, agradecer mucho a Tardes de la Ciencia, a todo el equipo de la Dirección General de Investigaciones que está llevando a cabo esta gran labor. Y también, pues bueno, creo que de mi parte sí me llevo de tarea, pues identificar los recursos de ayuda que se pudieran brindar a todos los que estuvieron participando y preguntando, agradecerles la participación el día de hoy y su presencia aquí en el foro. Y por supuesto también agradecer a todos los participantes que han estado en los estudios siempre contestando y siempre respondiendo y enviando todos los links. Siempre estoy muy agradecida con ellos. Bueno, yo no me queda más que unirme realmente a los agradecimientos a todos los equipos, a todos los participantes también. Esto no hubiera sido posible sin ellos. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, sí me gustaría retomar solo una parte de la última pregunta rápidamente. La doctora ya dijo muy bien todos los signos que hay que tomarse en cuenta. Algo que yo creo que también hay que tomar en cuenta mucho para la cultura mexicana, ya en los casos severos que estamos hablando, es el suicidio. ¿Sí? Nadie quiere que se lleguen a esas consecuencias. Afortunadamente, en los datos que hemos visto de alguna manera que la sintomatología es moderada y además no son criterios diagnósticos como tal, pero siempre está presente, ¿no? Y lo que yo quiero más que nada abundar en la parte del suicidio es, desgraciadamente, el factor cultural que a veces abunda en nuestra sociedad, en donde la gente tiende mucho a decir, yo lo he escuchado mucho en expresiones coloquiales, así como de, no va a hacer nada, ¿sí? Porque quien se va a matar no dice nada y nada más se mata y ya, ¿no? Son como las expresiones que de repente utiliza la gente y eso realmente es un mito que está equivocado, ¿sí? Porque ya se ha estudiado mucho todo el desarrollo de estas enfermedades y se les engloba como conductas suicidas y de hecho sucede todo lo contrario, ¿sí? Quienes padecen estas depresiones severas dan estas señales y dan estos pensamientos suicidas que son ese foquito rojo que se prende para buscar ayuda profesional. ¿Ok? Entonces tenemos que acabar también con ese mito de que quien está diciendo que va a atentar contra su vida simplemente está chantajeando, porque no necesariamente es así. Ya está bastante estudiado que hay toda una evolución en este aspecto, cómo se empieza con ideas de muerte, cómo se empieza con algunos intentos, y si no se pone atención a estos individuos, pues sí las consecuencias pueden ser fatales. ¿Ok? Entonces, simplemente puntualizar eso dentro de estos foquitos rojos que preguntaba la doctora Blandina.
Y de nuevo agradecer a todos los involucrados, tanto en los estudios como en estos espacios que nos permiten precisamente retribuir un poco del apoyo que hemos obtenido de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tamara, muchísimas gracias, Jonathan. Gracias. Pues cerramos la sesión el día de hoy. Muchísimas gracias, agradeciendo a toda la gente que se conectó, tanto en el Facebook como en la plataforma, a quienes hayan participado, a los ponentes que estuvieron de lujo, en este caso al doctor Trigos Landa, director general de investigaciones de la Universidad Veracruzana, a la Academia Mexicana de Ciencias, a Gladys Yáñez, colaboradora de Tardes de Ciencia, y a Comunicación Universitaria, que nos apoya también en la difusión. Les recordamos y bueno, en este caso les esperamos el día martes 30 de junio con la charla Seguridad Alimentaria post-COVID-19, que va a impartir el doctor Evaristo Obando Ramírez de la Facultad de Ciencias Agrícolas aquí en Jalapa. Y bueno, por el mismo enlace, en punto de las 17 horas ya será en este enlace, y vamos a seguir transmitiendo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a todos y que tengan un bonito fin de semana, y recuerden quedarse en casa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.